Buenas noches, ¿cómo les va? Espero que se encuentren muy bien. Estamos en directo, voy a invitar un poco a las personas. Me acabo de desocupar de hacer los quehaceres de la casa. Ya saben que el tiempo no alcanza. Es muy importante lo que vamos a hablar ahora. Las personas están muy abocadas a lo que está pasando con el tema de la resonancia Schumann. La resonancia Schumann es una frecuencia no ionizante. Tienen que ver con básicamente la medición frecuencial electromagnética de la Tierra. Es como un latido, pero no es ionizante, o sea, no tiene que ver con la infrafrecuencia, que es todos aquellos aparatos como el HARP, el 5G, el Starlink, que forman un nodo como si fuera una malla que de alguna manera mantiene o apuntala a la Matrix, que se está cayendo, que es la Matrix de índole solar, y lunar y solar, porque de ahí está el espectro electromagnético de la Matrix real zodiacal, o sea, tiene varias capas como una cebolla. Eso es lo que la gente no entiende y tiene su tercera dimensión, su cuarta dimensión y su quinta dimensión. Y después las ultrafrecuencias que son del Sol, que tienen que ver con los rayos UVA, UVB, gamma y X, que son ultrafrecuentes, es decir, están más allá de la séptima frecuencia y son muy peligrosos. Ambos entran por los polos del planeta y producen cambios. Son los que hacen que justamente se comuniquen con el Sol interior y generen los diferentes efectos que ustedes pueden ver con astrones, espirituones, neutrinos y muchas frecuencias que tienen que aprender a comprender de lo que está ocurriendo. Vamos a invitar muchas personas porque probablemente el horario para mucha gente que está fuera de Argentina también se les complique. Bueno, vamos a invitar a las personas. Espérenme un minutito que vamos a invitar. A ver. Vamos a invitar.
Bueno, estaba invitando a las personas. Les decía que no es importante el tema de la infrafrecuencia, ni de la resonancia Schumann, porque no estamos ni ahí de la quinta dimensión. El tiempo se está precipitando porque se aceleró continuamente y obviamente es parte de la frecuencia, de la ultrafrecuencia y de la infrafrecuencia. Pero lo que ustedes están olvidando son ustedes. Nosotros somos individualidades del espíritu sobre el alma. El alma tiene que reflejar lo que el espíritu es, porque el alma es la imagen, es la condensación de lo que la forma pensamiento es. La forma pensamiento, que es plásmica y por eso se llama cuerpo de luz, tiene que reflejar lo que la divinidad es, y eso es la individuación del espíritu. El espíritu es la individuación del mar de inteligencia colectivo de lo que es la divinidad. Entonces el espíritu como un ser divino es la individualidad, tiene que reflejar todas esas virtudes y no las emociones. Porque la nueva era les impone a ustedes las emociones, la cuestión psicológica, la biodecodificación, todas esas cosas son estupideces. Y les voy a decir por qué. Porque el primer paso de la alquimia es quema todo, calcina todo lo que sabes. Lo que para el budismo es vaciar, para la parte hermética es quemar todo, cocinar todo, al fuego, no importa qué, consciente, inconsciente, subconsciente. En las cenizas se resurge, se renace, se resucita en otra forma de materia y energía. Entonces, el alma y lo físico, lo mineral, lo vegetal y lo animal, se calcina, se transforma en otra cosa. No hay preámbulos. El primer paso es quema todo, calcina todo, al fuego, al ácido, a macerar, a cocinar, a fermentar, todos los procesos, sin vueltas, sin escalas. En una palabra, te llevan arriba de séptima dimensión, no de quinta. A partir de ese séptimo cielo que implica la perfección, es como implica esos procesos. ¿Por qué las personas a veces no entienden lo que uno les dice? Porque esas personas lamentablemente están saturadas de información falsa, no entienden que tienen que vaciar todo lo que saben. Si ustedes quieren ver bien, tienen que vaciar todo lo que sepan, todo lo que leyeron, todo lo que escucharon. Así haya sido cierto. Porque para conectar con lo que hay, con lo que es verdadero, con lo que es permanente, con lo que resiste el fuego, con lo que resiste el ácido, eso es lo que es verdadero. Lo que es permanente y lo que es constante. No lo que es como la pasión y el deseo, que es algo que va y viene. Es algo constante. Es inamovible en el espacio-tiempo. No está atado como el Tao al cambio. Es impermanente. Porque es y está. Entonces, es el punto que ustedes tienen que ver. Para poder, tienen que ir adentro. Las semillas germinan bajo tierra, es decir, adentro, no afuera. Y las personas tienen un gran dilema, entender o aceptar. A veces es una cosa, a veces otra. A veces te dicen, no puedo aceptar lo que no entiendo. Y es muy entendible de la parte lógica. Y no lo entienden porque lo están razonando linealmente. Ustedes lo tienen que ver desde una perspectiva más alta. Y para tener omniperspectiva tengo que cerrar los ojos y ver como un radar, ver en 360 grados para aprender a ver. Entonces, no voy a poder ver en el presente si primero no vacío las ideas. Y como dice el dicho budista, no voy a poder llenarme mi té si no tiro lo que ya tengo. Si quiero té caliente y nuevo, tengo que arrojar todo lo que yo tengo. Entonces, si no vacío y si no quemo lo que tengo, no me puedo renovar. El fénix renace de las cenizas. Ese es el mejor ejemplo de alquimia. El fénix renace renovado de las cenizas, del fuego. Porque lo que el fuego hace en realidad es renovar. Destruye una cosa anterior para darle lugar a otra. Transforma de un estado a otro. Del físico a la lava. De la lava a lo aéreo. De lo aéreo a otro estado de conciencia. Y lo que las personas logran entender en este proceso. Entonces, primero tienen que aprender a ver, contemplar. Y esa contemplar se llama vislumbrar. Para vislumbrar es más que observar. Es observar con ese tercer ojo y entender qué implica, cómo es, cómo se mueve, qué función tiene. No deja de ser lógica, pero es un pensamiento pasivo, un pensamiento de observación, un pensamiento de que yo tengo que ver es dónde estoy, cómo me muevo, cómo vibro, cuáles son mis fallas, cuáles son mis valencias. Y ustedes hoy tendrán que estar 4 horas por lo menos meditando por día para poder acelerar ese proceso, ya que se acelera como la marea, el surf, y acelera el tiempo, y ustedes están en un embudo, no todo entra. Entonces, para acelerar la evolución tengo que tomar altura, tengo que surfear la ola, no tengo que desechar las cosas, tengo que ver las cosas como oportunidades, como desafíos, y no como un problema. Porque la neuroplasticidad del cerebro funciona cuando uno dice en inglés lucid o lucid. Piérdelo o estate atento y lúcido. Ese es el dicho en inglés. Lucid, te pierdes,
o te pones más consciente y más lúcido. Entonces, es la gran falla de las personas cuando no logran entender la naturaleza de las cosas, porque no comprenden quiénes son, no comprenden con lo que conectan. Y para conectar, tengo que saber qué es lo que tengo enfrente, tengo que ser consciente y tengo que entender lo que estoy observando. Es un pensamiento pasivo, no un pensamiento activo, no una agitación de la mente. Y parar en la parafernalia del ego, que es quiero saber, no entiendo, y no es así. Hay que vaciar para aprender a entender. Tengo que observar desde la nada. Tengo que ir a la nada, que es el espacio vacío, para poder ver todo. Entonces, a menos que no entienda que las cosas son multidimensionales y multioctavales, son múltiples frecuencias todas juntas, como el arcoíris. Vos el arcoíris no ves un color del arcoíris, ves los 7 colores. Entonces todo es igual. Ves la totalidad, todas las frecuencias. Tenés el multidial encendido. Y es lo que la gente no logra entender en este tipo de cosas. Entonces, está muy lejos de las dimensiones que les enseña la nueva era, de que hoy me tocó Virgo y que me tocó casa en Acuario. Todo eso es control, todo eso es lo que no sos, todo eso ya lo tenés en el templo, cuerpo y alma, ya lo tenés, no tenés que incorporar nada de eso. Tengo que reconfigurar lo que yo soy, tengo que recablear y darle un nuevo empalme a esas conexiones, que son espiraladas, como el ADN. Tengo que reestructurar eso. Y para entender eso, primero tengo que activar lo que es el noble octuple sendero budista. Recta atención, recto discernimiento, recto discernir, recto pensar. Todo tiene que ser recto o correcto. ¿Por qué? Porque uno me mantiene la rectitud en la curvatura de la vida. Entonces, todo lo que hablan de la tierra plana, del alma gemela, etcétera, etcétera, de las canalizaciones, están en la pavada. Están en la pavada del copia y pega. ¿Vos viste que lo que yo te estoy diciendo es cierto? Entonces, ahí es cierto. Cuando vos pudiste comprobar dentro y fuera que es tal cual, que vibra, que es. Algunas cosas son lógicas y se caen de madura. Otras, como estas, necesitan un mayor grado de visión por contemplación, vislumbrar. Entonces, a menos que entienda que sentir no es percibir, que el corazón es una mente, porque el intestino es otro cerebro, el corazón es un cerebro, es lo que se llama corazón 2, corazón de Cristo, y la mente 2, también la mente del Cristo. Es decir, todos son magnéticos, tanto el intestino estómago, como el cerebro, como el corazón, son todos magnéticos, porque son 3 mentes, son los 3 soles de Orión. Entonces, la conciencia no es ni lunar ni solar, como estuve leyendo por ahí, que algunos venden de la conciencia solar. La verdad que están muy atrapados porque todos esos solares que están por debajo de la octava densidad están caídos, están tomados. La gente, ¿de qué se alimentan todos estos seres? De las emociones, tanto positivas como negativas. Los luciferinos, como es luz caída, absorbe toda la pasión que vos tenés del fútbol, de cuando endiosás personas, del ídolo que vos tenés. Se alimentan de eso. Los reptilianos se alimentarán de las miserias. Cada uno tiene su alimento ahí. Y yo que estoy en Argentina, que ganaron la cuestión mundial, se han alimentado de una manera muy grande, porque han absorbido todas esas pasiones banales. La banalización del momento, el sensacionalismo del momento, la falsa iluminación por no entender las cosas como son. Ese es el gran proceso que las personas no comprenden de todo esto, porque es penosamente no tiene el discernimiento para entender. Ahí está el punto. Solamente yo voy a entender cuando voy a discernir, cuando comprendo que tengo que ir más allá de ese proceso. Entonces, solo no conecto conmigo, no entiendo, porque es más que conectar, es discernir. Es decir, es integrar lo que estoy conectando. Si yo no lo integro, sigo lo mismo que cuando estoy decretando y no termino de entender, porque no lo comprendo y porque no entreno mi mente. La mente es neuroplástica. Mientras más le das, más elasticidad tiene. Y mientras más se dobla, más resistencia tiene. Entonces, si quiero potenciar eso, tengo que yo empoderarme yo, con la voluntad, con la persistencia. No hay un botón mágico. Esto es una cuestión de práctica, práctica y práctica, como afilar el cuchillo. Afilás hasta que un día tenés filo. Entonces, es una cuestión de practicidad, de resistencia y de potencia, de cuánto yo tenga que dar para interpretar las cosas como son. Ese es el primer punto. Y volviendo a lo que les decía antes, eso de la conciencia solar, son solo solares caídos, porque toda la matrix zodiacal está tomada. Hay arcontes en 12 eones, es decir, son los 12 puntos del zodiaco, que no tiene nada que ver con las 12 casas del Israel, que es lo opuesto al zodiaco. Como es arriba es abajo. Como es una clan o tribu del Israel, que es una forma de pensamiento del Cristo, y eso es lo que el Cristo es lo que se llama raza Soharim,
que los hebreos lo tienen al Zohar como el libro del esplendor, pero en realidad hace referencia a la raza crística, que es la forma pensamiento, es el estadio mental espiritual del ser, o sea, lo que es el yo soy, como ser mental, porque lo mental es espiritual y lo del alma es emocional. O sea, ahí está la diferencia. Y esa es la guerra que tienen acá estos seres, que unos hablan de ser espirituales pero no aceptan el alma, y otros que están a nivel alma y no entienden que el alma no es la conciencia. Entonces, no logran unificar el mercurio y el azufre. Por eso Jesús dice, ustedes son la sal. La sal es el catalizador que une el azufre sobre el mercurio. El mercurio es el alma y el azufre es el fuego espiritual. Lo mismo en la espagiria, que es una subdivisión de la misma alquimia. El alcohol es el espíritu, el aceite es el alma, y la fructuosa es ni más ni menos que como la sal, ¿no? El catalizador, el cuerpo. Entonces ahí tiene la trinidad de trinidades más los 4 elementos, como les mencioné anteriormente. Los 4 elementos que son los 4 cuerpos. Agua, astral, fuego, energía, aire, mente, la sustancia mental, la atmósfera sería, o sea, la mente del planeta es la atmósfera, incluido la parte magnética, etcétera, etcétera, si vamos a eso, y bueno, y la parte terrestre, que obviamente es la parte física. Entonces ahí tienen, y además los 4 estados, ¿no? Si es frío o caliente, y si es húmedo o si es seco. Entonces ahí tienen los 8 estados, ahí tienen la octava completa. Lo que las personas no interpretan con esto, cuando ya pasamos a la geometría sagrada, porque es mucho más complejo, ya tenemos que entrar entre lo que es la luz y lo que es el sonido. Entramos a cuestiones demasiado complejas para mentes tan lineales. Para entrar a ese punto es como entrar a escribir la Kabbalah. Cuando vos escribís una letra que tiene una numeración, esa numeración tiene obviamente que ver la cantidad de tonos. Obviamente que el número, si yo te digo 22, tengo que ver ese 22 en qué cae, si es una nota y en qué octava. Es bastante más complejo. ¿Se entiende? No van a poder llegar a eso porque se saturaría en la cabeza. Pero para aprender lo básico, el noble octuple sendero y las 7 leyes herméticas. Ustedes no forman la base de la pirámide, no pueden poner el piramidón. Hay gente que quiere ir a la Kabbalah y no tiene base, no tiene cimiento. ¿A dónde va a poner el techo? Si no tiene una base sólida y unas paredes recontra fuertes para resistir lo que es poner eso arriba. Te aplasta la cabeza, porque no entendés, terminás más perdido que antes. Como ahora, no vacía en tu mente. ¿Cómo querés entender si no entendés el concepto de lo que es vaciar para poder incorporar cosas nuevas? Es el gran error de las personas. Entonces yo, como les digo, ahora mi tiempo lo estoy dando a personas que realmente me necesitan, que valoran los que les doy porque les personalizo las clases. Como les dije, no cobro las clases, me dan una ayuda, algo simbólico, que es una donación, una contribución que me hacen, que es como para que yo me pueda obviamente mantener los gastos, porque mientras estemos en esta Matrix tenés que seguir pagando cosas. Yo no gano dinero con esto, simplemente me mantengo, chicos. Porque lo mío es eso, nada más. Además, como te digo, no trato de hacer de esto una vida económica, simplemente mantenerme, nada más. Por el otro punto, para entender este tipo de cosas, yo tuve 30 años. Y ustedes, en un corto periodo de tiempo, se trata de que las cosas sean lo más rápido posibles, pero eso en realidad tiene que ver con la voluntad, con las ganas. Mientras más tiempo dediquen a meditar, es como, mientras más ejercicio hagas, sabes que vas a quemar más grasas. Tampoco se trata de que te mates, pero mientras más dediques, más rápido llegas. Es una cuestión de practicidad, de voluntad, de insistencia, de no darse por vencido, de analizarse por qué estoy fallando. No hay nada mágico en esto. Esto es una cuestión de esfuerzo, de voluntad y de persistencia. Insistir en perseverar. Así es como se llega a la meta. Y recuerden que cuando uno camina, se hace camino al andar. Y cuando uno hace camino al andar, empieza a cambiar. Porque cuando llega a la meta, se sobreentiende que estás cambiado. Ese es el proceso. Entonces, ustedes tienen una vía húmeda, que es la del zodíaco, que no les garantía de nada de que van a volver a casa, y una vía seca y de fuego, como la que caminó Moisés, como la que caminó Yahshua, que era sobre el agua, o sea, por encima del agua, siempre por encima del astral, y también tenemos Moisés que caminó sobre tierra seca cuando levantó el mar, es decir, dejó las emociones, dejó el grado del alma afuera, porque era el alma la que estaba cambiando. Era el alma que cuando eso se quema, se evapora, destila. Es el punto culmine, el punto donde se para el aceite, el agua, el alcohol, es el punto de inflexión de esta Matrix. El punto 6, la nota La. Esa nota que no llega al violeta, que se hace azul, y está a punto de llegar al violeta, en esos colores, ¿no? Que está el color añil, el color magenta, que se va transformando y no llega a violeta. ¿Por qué? Porque es el punto de inflexión de la rebelión de Lucifer. O sea, no pueden entender
que un ser físico pueda tener el mismo aspecto que un ser espiritual, un ser yo soy, que le llaman ustedes crístico. Y lo que la gente no entiende es que crístico significa cristal. Viene del griego cristalos, y cristalos significa múltiples caras. Ahora, ¿qué son esas caras de las personas que no comprenden? Las caras son las virtudes espirituales, los frutos del espíritu. Esos son los frutos del árbol del espíritu, que es el punto de inflexión de Adán y Eva, el fruto del árbol de la vida, el fruto que era la virtud. ¿Se dan cuenta? El punto de inflexión. En este caso es la destilación, en este caso es el fruto espiritual. A tomar del fruto. El fruto no era el momento de tomarlo. Había como todo periodos donde se podía tomar, porque el humano era inocente. No podía tomar algo del cual simboliza que vos no estás preparado para recibir. Entonces, si vos estás listo, vas a entender esto. Si no estás listo, porque vos mismo no te preparás para estar listo, porque como dice el dicho, muchos son los llamados, pero pocos los elegidos, porque pocos responden al llamado. No es porque no sean llamados. Llamados son todos. El tema es si a vos te da la capacidad, y si vos generás la capacidad para que se genere. Es sacar filo, como le digo. Es retemplarse. Y el templado necesita de frío y de calor. Por eso están en este estado caótico en la tierra. Porque nosotros somos y estamos en la tierra. Estamos trasplantados, pero no pertenecemos. Y no pertenecer es no meterse en política, no seguir moda, no seguir lo que el mundo hace. No es seguir lo que es básicamente las modas y todas las pavadas que le dicen. Y algunos que estaba viendo, que son tarotistas, y bueno, realiza tus sueños, porque Julio, la energía. Yo necesito que alguien me dé buena energía para transformarme yo. ¿Por qué yo me tengo que atar a algo como una esclavitud de eso? Cuando soy un ser independiente y el espíritu es la conciencia y yo puedo estar a octavas muy superiores por encima del zodiaco, sometiendo la energía zodiacal al fuego divino, a la Kundalini. Que eso me va a liberar de las trabas de esta matrix lunar, solar y estelar. Me va a hacer llegar más allá de Orionis, más allá del triple 8, que era el león de Judá. Fíjate que no habla del Urma normal, habla del león alado. El Urma, que es el león de Judá, que es el Shaddai, el Elión básicamente, que es el que rompió la estructura, clavó la cruz para crucificar los 4 estados inferiores elementales de conciencia para elevarlo a más allá de múltiples octavas. De hecho, las claves, por ejemplo, de Enoch son 64, eran 64, ahora se agregaron otras más, pero esas 64 es 8 por 8. De ahí viene lo que son los múltiples tetraedros. Y otra cosa que me habían preguntado, todo tiene Merkaba. El Sol tiene Merkaba, el planeta tiene un Merkaba, vos tenés un Merkaba, todos tienen un Merkaba, pero está inactivo. Y eso es para reactivarlo, no se reactiva con un par de respiraciones y nada más. No, hay que reestructurar todo el Lackboimer, que es esto que tenemos en la espalda y llamamos columna. Acá están los 33 fundamentos, de ahí viene el número 33, los 33 bloques edificantes del Cristo, y eso es lo que uno tiene que restaurar. Pero eso no se codifica así nomás. Es una cuestión de un entramado muy complejo que tiene que ver con los colores y las frecuencias. No es simplemente 7 o 21 chakras. Tenemos 33 chakras, 33 fundamentos. Tenemos una mente objetiva dentro de esos 7 chakras, que es justamente por circuito cerrado. Y tenemos también lo que es básicamente todo el espectro de onda o mente subjetiva, que es cuando la mente se vuelve objetiva, cuando la mente objetiva se mete y se inunda dentro de la mente subjetiva, es decir, para adentro. Otra cosa que vamos a tratar ahora es la atención. ¿Dónde va el poder de las cosas? ¿Dónde va la atención? Entonces uno se retroalimenta como el 8, vuelve a 1. Entonces uno se desconecta de la Matrix al no seguir las noticias, al desincorporarse de esta Matrix y retroalimenta la energía a uno mismo. Me doy atención a mí misma. ¿Cuáles son mis defectos? ¿Cómo me muevo? ¿Cómo vibro? ¿Cómo soy? Tener absoluta no solamente conexión con eso, sino entender lo que me está pasando. Ustedes son los que tienen que entender eso. No es solamente cómo me siento, sino cómo me percibo. Porque percibir es no solo conectar, es estar en conexión sin involucrarme directamente. Es decir, es directamente por inducción magnética. Es como lo que yo te decía al principio, pensamiento pasivo. Observo sin entrar en acción, porque la gente lo que no entiende es que uno no sirve
el día a día. El día a día es un reflejo de lo que soy por dentro. Yo tengo que arreglar las cosas adentro para arreglarlas afuera. Es una retroalimentación. El afuera va a demostrar lo que yo soy por dentro. Entonces, esa inconsciencia, que es lo que no sé, y la subconsciencia, que son esos traumas, esas cosas que estoy trabado y que tengo que romper la estructura, se rompen justamente por visualizar, que es fijar la energía. Cuando yo visualizo, fijo. Cuando yo fluyo, es decir, cuando yo percibo sin intervenir con la mente consciente, cuando dejo que la cuestión fluya, eso es recibir por percepción, de la palabra per se, sin intervenir, o sea, viene de la nada, sin fijar la idea, porque cuando vos querés algo y vos decretás algo, estás fijando la idea de lo que vos querés. Recordá que el universo te da lo que vos vibrás, no lo que vos te merecés o lo que vos pactaste, es lo que vos vibrás. Punto. Lo que vos vibrás por atención es lo que vos mereces. Simple. Eso es lo que el universo te da. No, el universo no es que se va a morir mi abuelo, no. No. Es lo que yo vibro. Más un montonazo de cosas que tengo que empezar a entender por qué ocurren. ¿Sí? Porque otras cosas están atadas a otras realidades que son juntadas, ¿no? Son como realidades que se entrelazan. Pero eso es otra cosa. Lo que a mí me interesa es lo que yo soy, lo que yo voy a vibrar. Entonces es ahí. Cuando ustedes le quitan la atención a algo y se la autodan a ustedes mismos, a mí mismo, es cuando la cosa empieza a cambiar. Y ese es el proceso que la gente no entiende de esto. Y yo quiero eliminar no solo tengo que decretar, porque el decretar te ayuda, sí, obviamente, a repetir y retener. Pero la cuestión es que quede integrado, que sea parte de mí. Por eso yo me tengo que convencer. ¿Y cuándo tengo que hacer eso? La idea, cuando estoy meditando. Porque estoy entrando en frecuencias dentro del subconsciente y estoy reescribiendo mi historia. Entonces, no solo se trata de ser positivo, sino saber lo que estoy pidiendo y por qué lo estoy haciendo. Mientras yo no entienda por qué estoy haciendo, voy a estar en la misma. Trabado. Recordá lo que te dicen eso, que tenés que cuidar el linaje de tu padre y tu madre. Arreglándote vos, se arregla el asunto. Porque vos sos un fruto que sale de ese árbol, pero ya no pertenecés a ese árbol. Fundamentás otro árbol, germinás otro árbol. Las semillas estelares tienen que germinar un árbol de conocimiento y de vida, y no es el único. Porque cada árbol es un cuerpo, y cada cuerpo es un elemento. Es decir, cada cuerpo es una octava en sí mismo. Nosotros tenemos 5 dedos y tenemos 5 cuerpos. O sea, 40 tonos, 40 chakras, para ser clarito. Y la última es etérica y es infinita. Por ende, es muy complejo de entender. Eso se explica también en el Pista y Sofía, cuando se habla que el primer misterio interviene los cielos dentro de los cielos. Como bajó el Cristo, como bajó Buda acá a la Tierra, bajando de frecuencia en frecuencia y entrando por donde lamentablemente tenemos que entrar, que es el famoso infierno de Dante, donde todos estos señores de luz caídos y arcontes reptilianos y montonazo de cosas que hay ahí atrapados, tenemos que pasar, porque es el camino. Es el camino en el Señor de los Anillos de Moria. Eso sería, entrar a la montaña, entrar a lo más oscuro de la montaña donde los enanos buscaron riqueza, es decir, donde en el fondo del ego tenemos que ir a la oscuridad más larga. Y eso es lo que estamos surcando ahora, la noche galáctica. La oscuridad del Monte Moria. Mirá qué inteligente era Tolkien, que sabía que tenía que cruzar esa forma para poder conquistar y buscar la luz al otro lado del camino. Con los orcos, con el Balrog, que era el ego, con un montón de simbolismo que es espectacular si a ustedes les interesa. Los símbolos quieren decir cosas. Entonces, la atención es a donde yo vaya, la atención va al poder. Y obviamente, por reflejo, por la refracción, por la resonancia, que es la frecuencia, es la luz es la frecuencia, la resonancia, lo que yo estoy reflejando es lo que yo estoy creando, porque el tiempo es el reflejo de la conciencia, en el vacío, en la nada. Y ese tiempo se llama Kairos, es el tiempo 1320 que hablaban los mayas, no el 1260, sino el 1320. Pero a la actualidad, el tiempo tiene entre 12 y 14 horas, no tiene más. Todo vamos a vivirlo precipitado. Todo va a ser simultáneo y todo va a ser como la alquimia, ¿no? Va a ser calcinación, separación, disolución, ¿sí? Conjunción, fermentación, destilación, coagulación. Como dice el dicho hermético, disuelve, separa, disuelve y vuelve a coagular en un nuevo cuerpo. Por la misma destilación que separa y mejora las cosas. Entonces ahí dice el dicho, separarás lo sutil de lo denso, o sea, el cuerpo, del alma y del espíritu, los tres, la triada, con gran laboriosidad, o sea, dando trabajo.
para luego volverlo a reunificar, que también lo que finalmente es lo que significa yoga, reunir las partes. No significa que uno abandona la fisicalidad, va a otra fisicalidad más sutil, que es el cuerpo de luz, o sea, plasma. Es el máximo nivel que puede tener la materia-energía, el plasma, la sustancia mental. Y los cristales por encima de la séptima dimensión son plasma. No existe el cristal que vos ves con la forma. Tiene la forma de como si fuera un cristal licuado, como si fuera un cristal, como una nube. Esa forma así lo podemos describir, como una nube ionizante. Esa es la forma que tiene. Que es lo que mostró el Cristo acá en la tierra cuando manifestó su espíritu, cuando pudo de alguna manera manifestar su Adán Kadmon, que ustedes primero lo vieron y después lo vieron y se materializó el cuerpo de luz. Porque le pusieron meter el dedo, etcétera, etcétera. Bueno, eso ya lo saben. Pero para que ustedes entiendan que es todo un proceso. Es muy amplio el proceso. Y lo que estaría bueno, hoy me lo estaba pidiendo una amiga de armar los interesados o algún Zoom donde podamos charlar estos temas. Y después, si quieren, hacemos un grupo o podemos tomar clases personalizadas. Así ustedes me ayudan en esto, el proceso que yo también estoy de iniciar a dar clases. Y bueno, después podemos hacer grupos de estudio. La idea es meterle todo lo que se pueda. Estamos hablando menos de 3-4 horas por semana, porque es mucho. También es mucho trabajo interno que vamos dejando, más todo el apoyo que uno puede dar personalmente desde afuera, porque esto hay que apuntalarlo. Recordad que el maestro solamente te señala el camino, te da la ayuda, te empuja, pero no te va a sostener la cruz. Eso es algo que vos tenés que transmutar en tu maestría al aplicar internamente el proceso. O sea, al aplicar, ¿cómo se aplica? Con la atención. Cerrando los ojos. Y otra cosa que me estaba olvidando, la respiración. Y los mudras son fundamentales. Porque es como yo voy calmando el cerebro, como voy calmando la mente, como la voy cansando. Inspiro y el tiempo siempre tiene que seguir el ritmo de la respiración. Entonces, es el ritmo donde me baso yo, en la respiración. La respiración es el éter, contiene el oxígeno. El éter, nadie se lo ha dicho, pero es el oxígeno, que es lo que mantiene el fuego. Entonces, el oxígeno, que es un material pesado, un gas pesado, que está en la superficie, es lo que hace que uno se vaya relajando, sin dormirse. Porque la cuestión es bajar el consciente a la mayor expresión para ir más allá del alfa, entrar en frecuencias prácticamente de teta, que no llegaría al sueño, pero entre el alfa y el teta es más o menos cuando uno puede meter idea en el subconsciente y reescribir la historia, que eso es lo que ustedes tienen que hacer. Volver consciente subconsciente, sacarlo a la superficie para poder tener control. Pero la respiración es fundamental. De hecho, es lo que nos mantiene con vida. Y es el elemento más importante. En el momento que dejaste de respirar, te morís. El segundo elemento es el agua. Porque el agua transmite energía. De ahí el cambio de energético, cuando empezás a tirar fuego y saturás el agua de energía, se empieza a evaporar. ¿Qué es lo que pasa cuando vos pasás de la electricidad al plasma? Cuando, por ejemplo, en un ovni, esa electricidad acelera, se vuelve monoatómico y se vuelve superconductor y aparece el plasma. Porque el plasma es el aceleramiento de la electricidad. Esto es igual. La serotonina también, cuando toman esas sustancias que son psicotrópicas, que yo no estoy de acuerdo con eso a nivel personal, porque creo que inducen una forma de manía o de costumbre, y si bien tienen sustancias que pueden llegar a ayudar, porque el LDL y un montonazo de materiales que ustedes consumen están en el cerebro, la psilocibina, de sustancias se encuentran en 0,001 dentro del cerebro, producen acostumbramiento. Los budistas no tomaban sustancias extrañas, como ejemplo. Utilizaban la atención y la respiración. Con suerte tomaban miel y té verde, o café, en algunos casos dependiendo de la zona. Entonces, hay sustancias que están permitidas y sustancias que no son recomendables porque caen en eso de tomar sustancias. Te lo digo porque yo estuve en Perú, me ofrecieron ayahuasca, no quise, se me enojaron, pero bueno, es una cuestión personal que no tiene nada que ver con ofender a las personas. Simplemente tiene que ver con que yo no acepto esas sustancias. Logré todo lo que logra Milagro de 30 años, lo logré con esfuerzo personal, o sea, no hubo nada mágico. Respiración, insistencia, voluntad, y bueno, he llegado a puntos
muy alto, y eso no quiere decir que yo me la sé toda, simplemente estoy diciendo que llegué a un punto de evolución que trato de ayudar a todos los que están atrás, y esas personas también a mí me ayudan, porque es mutuo la ayuda. Es una ida y una vuelta, no quiere decir que el maestro no aprende, no, también se aprende enseñando. Entonces, todo es prueba, ensayo, error, compartir y dar, porque finalmente eso es la energía del amor, ¿no? Compartir y dar. Pero recuerden eso, uno tiene que aprender a fijar, aprender a percibir, aprender a vislumbrar, aprender a contemplar, que nada tiene que ver con intuir, nada tiene que ver con sentir, nada tiene que ver con esas palabras, que son de menor poder y de menor grado. De hecho, las emociones son algo que es una inteligencia básica, una inteligencia emocional para sentir miedo o no sentir miedo. Es algo básico a transmutar, porque las inteligencias son capacidades de la conciencia, pero son capacidades de muy baja densidad, como el miedo. O sea, está por algo. Por algo está puesto, porque hay que cambiarlo. Es el material a transformar. Y eso es lo que la gente no les dice y les mienten en la cara. Y finalmente quiero, si me hago cargo de esto, denunciar ese canal que ustedes ven como Noti 5D de las señoras Bernabés, que habla de que es una ser Melquisedec, que habla muchas tonterías. Es una de las tantas falsas profetas. Y lo denuncio públicamente, me hago cargo, porque no es lo que dice ser. O sea, todo lo que ella enseña no tiene nada que ver con la enseñanza Amy Shaddai, que es la filiación divina de Abba Ima, o sea, de padre-madre, que tiene que ver con la cuestión de los arcángeles, que tiene que ver con todo lo que es ultraterrestre que nosotros estudiamos en la SFC de Hurtak, que es justamente la Academia de la Ciencia Futura, donde aprendemos todo esto que estamos mencionando, donde las vertientes justamente tienen que ver con la parte védica de la India, tiene que ver con la parte del Tao chino, tiene que ver también con la Kabbalah hebrea aramea, tiene que ver con el tiempo maya, o sea, tiene que ver con todas las vertientes, no solo una, sino el Yod He Bat He son todos los elementos, ¿sí? Y obviamente también tiene que ver con la parte egipcia y tibetana. O sea, son todas las vertientes, no es una sola cosa, son todas las cosas juntas, porque en el planeta ya se sembró la verdad, después se hizo religión la verdad. O sea, la verdad tenía un propósito en el cual después, obviamente, como dice, vos sembraste el trigo, pero también se sembró la mala hierba. Entonces, bueno, para poder ver cuál es la diferencia entre el trigo y la mala hierba, tenés que llevarlo al fruto. Es decir, tenés que pasarla por fuego. Lo que es verdad, resiste el fuego. O sea, es caminar por ácido, dejar un pedazo de oro en el ácido. Si es realmente oro, va a salir dorado brillante. Si es bronce pulido, se va a poner verde y se va a oxidar. El ácido es un revelador de la verdad. Es como la verdad fría, o sea, no tiene piedad. Muestra lo que sos. Si sos noble, te va a volver más brillante, o sea, no te va a afectar. Al contrario, te va a limpiar. Si vos sos innoble, te vas a quemar crudo. Y esa es la prueba de fuego de la sincronización de Hunab-Ku. Hunab-Ku, que los mayas hablaban como el sol central, en realidad ni siquiera es el sol central de la galaxia, está mucho más allá, tiene que ver con el sol del espectro local, es decir, tiene que ver con este espectro de soles que conlleva más de una galaxia. Entonces, donde el Cristo, donde Miguel, donde Metatron y donde Melquisedec es la tríada que domina este universo hijo, y donde Pleiadiano, Sirios son justamente hijos a nivel estelar, y nosotros somos también hijos de ellos, porque somos hijo del hijo, de ahí la palabra hijo del hijo en la Biblia, que la gente no lo ha sabido interpretar, porque justamente injerto de injerto, tenemos la misma genética, y el Adam es estelar. Y el Adán Kadmon es más que estelar, viene de los cielos superiores, viene de Briah, y viene también de lo que es el infinito, ¿no? De la Silut. Recuerden que el pensamiento no es más que el vehículo de la idea de energía. Por eso el yoga dice conciencia y energía. La energía es la resonancia, la frecuencia, el reflejo de lo que la conciencia es. Y el pensamiento es una orden tonal, o sea, es sonido. El Om 1320 es la energía creadora. Om 1320-33, porque la suma del 13 y el 20 te da 33 que tenés en la espalda, el 13 lo tenés entre el tobillo y acá, 13, si vos te pones a sumar los codos, los hombros, las muñecas, te va a dar 13. Y 20 es el cuadrante, que es el movimiento del alma de lo que es los dos pies y las dos manos, los 4 cuadrantes. Entonces, ahí tenemos lo que sabía Da Vinci, lo sabían otros
que eran iniciados en cuanto a esto lo sabían. Después, bueno, salió la Golden Dawn, salió un montonazo de cosas, salieron los Illuminati, ya sabemos lo que pasó, las sociedades secretas, o sea, eso se putrió, se negativizó, porque todo, recuerden que todo lo que no fluye se negativiza y se estanca y de alguna manera se echa a perder, como le pasó a estos seres que alguna vez fueron civilizaciones en ascensión, hiperbóricos, lemures, atlantes, y se perdieron. Más del 90 y pico por ciento se quedó aplastado acá en la Tierra, o sea, fue reciclado, porque no lograron de alguna manera pasar, no pasaron el nivel de la destilación, se quedaron atrapados en cuarta, en quinta, están repitiendo el ciclo, y recuerden que como decía Salomón, no hay nada nuevo bajo el sol, lo que fue será, es decir, como un diluvio, también va a haber otro diluvio, de mayor o menor magnitud, tiene que ver con la evolución y tiene que ver justamente con el nivel de violencia y el nivel de negatividad. A mayor negatividad, peor es el tsunami. A menor negatividad, es más suave. Entonces, por eso se habla de la meditación, de la oración, de tratar de calmar y apuntalar esa energía para que de alguna manera destruya estrés, o sea, libere estrés, y ese estrés hace que el terremoto no sea tan violento, un montonazo de cosas que tenemos que tener. Y después, bueno, el toroide, la activación del toroide, porque el toroide lo que no finalmente hace es que uno no muera, o sea, uno pueda ser preservado de forma física. Está además de decir que obviamente el físico va a sufrir cambios a nivel hormonal, psíquico, emocional, o sea, se transmuta todo, como la fermentación. Una cosa se transforma en otra. El azúcar se transforma en ácido o en alcohol, dependiendo del microorganismo, o sea, va a transmutar en la parte fitoquímica, podríamos decir. Toda la parte nutricional va a cambiar, una reformulación de ese espectro. Pero para eso hay que activar el toroide, para tener el toroide hay que saber que cada cable, qué es cada cable, dónde va. Recuerden que si, por ejemplo, se mueve un volcán dentro de lo que es Hawái, va a repercutir allá en Indonesia, porque todo está conectado. La famosa dicho de que el vuelo de una mariposa es un huracán en otro lado, porque cobra fuerza. Esto es lo mismo, está todo intercomunicado. Lo que le pasa a uno lo va a terminar como efecto dominó afectando al otro. Entonces, la colaboración y la cooperación para lograr el nosotros somos, que también se nos exige, tenemos primero que ser yo soy. Si yo no me amo, no puedo dar amor. Si no entiendo que el amor es dádiva, si no entiendo que el amor es una virtud, si no entiendo que el amor no es un sentimiento, no es la banalización pasional del enamoramiento que nos ha inventado vender a la gente. No te amo porque no estoy enamorado. O sea, todas esas cosas son ilusión, falsas percepciones. Eso dentro de lo que es la parte de Nokian le llamamos falso samadhi, falsa iluminación. Ilusión de iluminación, no es una iluminación permanente. ¿Cómo te das cuenta? Porque su naturaleza es del momento, pasajera. Todo lo que sea pasajero, intenso, como la pasión o el deseo, termina fracasando en la ignorancia y en la muerte. Y hay que quemar todo eso. Todo eso, el material, es la leña que alimenta el fuego. Y eso ocurre con la Kundalini. Si no, pregúntense, y les dejo de tarea, como les mencioné, qué sucede cuando la Kundalini pasa por el corazón. Pasa por el lado emocional. Cuando el fuego llega al agua, ¿qué pasa? Cuando la lava de alguna manera golpea contra el agua, ¿qué pasa? Pregúntenlo. Pregúntense eso. Mentalícenlo y se van a empezar a dar cuenta. Les dejo un cariño muy grande. Espero que haya sido productiva esta charla. Sin antes decir Kodoich, 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 Adonai Sebayot. Amén, amén y amén. Ténganlo en cuenta, piénsenlo. Si podemos armar un Zoom, que ahí mi amiga Úrsula me estuvo mencionando, que estábamos hablando de eso. Y hay muchos interesados. ¿Quién les gustaría estar? Y podemos llegar a organizar algo. Y ustedes me ayudan, como yo les dije. Yo lo ayudo a ustedes porque esto es mutuo. Además está decir que el tiempo apremia, entonces sería cuestión de que nos pongamos en comentario, armemos algo. Yo tengo un grupo en Telegram, como lo tengo también en Facebook. En Facebook tengo, ustedes saben, una parte que es la parte herbal, que se llama Alquimia Fermentista. Ahí donde pongo toda la parte natural, desde la fermentación, la fitoterapia, la parte nutricional, todo lo que tiene que ver con la alimentación está de ese lado. También tiene que ver la cosmética, bueno, todos los que se derivan desde el mismo punto herbal y natural, ¿sí? La parte de la alquimia, una palabra. Y la otra es una parte ya espiritual que tiene que ver más con, obviamente, el desarrollo de uno mismo, de ser el sobreser, como les digo, porque recuerden que el ser somos nosotros, pero el sobreser es lo que se tiene que manifestar en el ser para volverse verbo. Por eso se llama ser el sobreser. Y es lo que
básicamente estamos trabajando. Hay uno que se llama Apostolado Iniciático Melquisedec y el otro se llama Universidad Melquisedec Alquimia del Sobreser. Son los dos grupos que me pueden buscar. En Telegram, lo mismo que en Facebook. El mismo grupo, la Escuela Iniciática Melquisedec y la de Alquimia Fermentista. Para que uso una cosa y use la otra. En Instagram, por ahora no tengo más que un usuario. Sí, por ahí hay gente que me quiere seguir por ahí. Pero bueno, las charlas más que nada las estoy haciendo acá. Y en mi canal de YouTube, que me está volviendo, se llama justamente Universo Alquimia. Busquen, suscríbanse, que también solo estos videos mismos los bajo y los subo al canal para que esté el mismo material. Mientras, bueno, voy desarrollando, como les digo, este programa que me gustaría que ustedes estén, que es aprender a meditar desde cero, es decir, desde lo que es la respiración, hasta los últimos niveles, que obviamente lleva varios meses, porque esto no es algo, como te dije, mágico. Es una cuestión que trato de resumirte las cosas para que vos puedas, como un resorte, comprimírtela para que después se abran en tu mente, y de eso se trata, ¿no? De poder plantar algo que haga fuerza para que vos puedas tratar de dar saltos de terceras. Recordad que estas son armónicas, do, re, mi, y esto te lo dijo Tesla cuando te dijo 3, 6 y 9. Te lo dijo claro. Termina en 12 con el cubo de Metatron, ¿no? 3, que son los 4 nombres del nombre divino. Yod, He, Bat, He. Cada 3. Salto de tercera. Do, re, mi. De do, re, mi pasamos al punto crítico que es la y si bemol. Porque la última triada ya entras en la perfección. Ya salís del esquema del control zodiacal, que sería 7, 8 y 9. Recuerden los caballeros del Zodíaco cuando hablaban del séptimo sentido, el octavo sentido, el noveno sentido. Bueno, entraban en fases divinas, estaban mucho más allá del espectro de la luz caída, de la energía dorada, estaban más allá. Entonces, por eso eran extremadamente poderosas. De nuevo, 3, 6 y 9. Recuerden los solfegios y recuerden esas frecuencias que por algo son trinitarias. Bueno, ahora sí, bendiciones, espero sus comentarios, compartan el video, pregúntenme todo lo que me quieran preguntar por mensaje o por comentario y arreglemos esto para poder hacer una reunión y poder tratar de empezar clases porque el tiempo, chicos, apremia. Dentro de julio y septiembre van a pasar cosas muy grosas, se puede caer el internet, entonces hay que despegar a como dé lugar, así no sepa de alguna manera manejar o no sepa volar, hay que mandarse igual, porque el tiempo apremia. No se trata de volverse loco, pero se trata de que el tiempo se está haciendo estrechando. Prácticamente no hay camino que caminar. Entonces hay que empezar a volar, hay que ir a la altura. Y para tener altura tenés que vibrar alto, y para vibrar alto tenés que tener entendimiento, tenés que tener discernimiento y tenés que tener sabiduría. Que la sabiduría justamente es la integración de esa energía como información, como vibración. Acuérdate que la vibración es información. Bendiciones, compartí el video y voy a andar por acá. Bendecida noche y los espero.